Hubo un tiempo en el que hombres y mujeres eran apresados y vendidos como mercancías. Un tiempo en el que la libertad era un lujo y no todos tenían la oportunidad de disfrutarla. Esas personas a quienes les robaron la libertad, si tenían suerte, servían como esclavos en las casas de familias nobles romanas. Otros eran llevados a trabajar en las plantaciones, o incluso peor, en el degradante trabajo en las minas y canteras. Pero también estaban aquellos que eran forzados a empuñar armas y luchar para defender su existencia. Esos valientes combatientes dejaron su huella en la historia y se hicieron conocidos como gladiadores. En el video de hoy hablaré un poco sobre la historia de los gladiadores en la antigua Roma, una historia que hasta hoy sigue siendo abordada y es tema de películas y series. Los gladiadores eran esclavos, y la gran mayoría eran guerreros capturados en los campos de batalla. Estos hombres eran guerreros orgullosos y de carácter fuerte, lo que los hacía difíciles de controlar y representaban un gran riesgo para las familias que los compraban. Pero no todos los gladiadores eran guerreros entrenados. También había criminales de diversos tipos e incluso personas endeudadas que no pudieron cumplir con sus compromisos. Muchos compradores de esclavos evitaban adquirir este tipo de problemas, por lo que quedaba la opción de darles otro uso a estos desafortunados, y así comenzaron los combates en las arenas. El combate entre gladiadores comenzó muy temprano en la historia romana y ya estaba presente en otras culturas anteriores, realizándose como un evento funerario para marcar el paso de alguna personalidad importante. Los primeros combates se realizaban en arenas simples de madera y generalmente la lucha era desarmada, asemejándose al boxeo contemporáneo. Sin embargo, pronto esto dejó de satisfacer a los espectadores y las armas comenzaron a ser arrojadas a la arena, creando resultados mucho más salvajes y crueles para el deleite del público. El nombre gladiador proviene de la espada llamada gladio, una típica espada romana utilizada principalmente por los legionarios en campañas militares. El gladio es una espada corta y pesada, diseñada para ser utilizada en golpes de estocada, pero que también causaba gran daño al realizar ataques de corte. Los gladiadores eran adquiridos por hombres conocidos como lanistas, empresarios en la Roma antigua dedicados al comercio de gladiadores. Estos compraban, entrenaban y proporcionaban gladiadores para los espectáculos. Ellos los alimentaban y proporcionaban espacio para su entrenamiento, creando academias conocidas como ludus gladiatorius. Para aumentar sus posibilidades en la arena, los gladiadores pasaban por un riguroso entrenamiento diario que consistía en levantamiento de pesas, carreras y, por supuesto, entrenamiento con armas. La dieta era esencialmente vegetariana y la carne se consumía solo 1 o 2 veces por semana, ya que era un alimento caro e inaccesible para gran parte de la población. Los gladiadores consumían una gran cantidad de carbohidratos y calcio, llegando a beber polvo de huesos mezclado con agua, con la intención de fortalecer su propia estructura ósea. Sin duda, eran atletas muy fuertes, pero no tenían la apariencia de los atletas con musculatura definida, como se retrata en las películas y series. La mayoría buscaba acumular grasa para aumentar sus probabilidades de sobrevivir a los cortes de las armas, ya que la grasa funcionaba como una especie de barrera para evitar que la hoja alcanzara algún órgano vital. En sus entrenamientos, los gladiadores solo podían usar armas de madera, y solo podían manejar armas reales momentos antes de entrar en la arena. La mayor parte de sus armaduras era básicamente decorativa, ya que dejaban expuestas las áreas más importantes del cuerpo. El entrenamiento generalmente estaba a cargo de un gladiador experimentado y hábil, quien, gracias a su destreza en combate, había logrado retirarse o había acumulado suficiente dinero para comprar su propia libertad. Este gladiador era responsable de supervisar todo el entrenamiento, enseñar técnicas de lucha y también aplicar castigos. Los gladiadores se dividían en diferentes categorías según el equipo que usaban. Entre ellos estaba el murmillo, que luchaba con un casco grande que recordaba la forma de un pez y, como arma, usaba una espada corta y un escudo rectangular. También estaba el retiarius,
que utilizaba una red acompañada de un tridente. Una de las principales funciones de la red era enganchar las armas o el casco del gladiador adversario, creando oportunidades para que el gladiador asestara golpes fatales con su tridente. Por último, el estilo tracio usaba una espada curva y un casco extravagante con plumas y crines de caballo. Los provocadores solían usar lanzas y su especialidad era el combate con animales. Estas categorías también determinaban los tipos de combate en los que el gladiador estaba capacitado para luchar. Las luchas podían ser organizadas para que los gladiadores lucharan en duelos, grupos de adversarios o incluso cada uno por su cuenta. Había pocas reglas durante las luchas, y el duelo entre dos gladiadores de alto nivel era supervisado por 1 o 2 jueces de arena. Los combates generalmente no duraban más de 10 minutos, y se les instruía a los gladiadores a dar una buena actuación, incluso si eso les costaba la vida. Esto quedaba bastante claro en la famosa frase pronunciada por los gladiadores antes de la lucha: Ave César, los que están a punto de morir te saludan. Incluso en el momento de su muerte, el gladiador debía mostrar valentía y aceptar su destino, sin suplicar por su vida ni llorar, y esto se consideraba una muerte honorable. Aunque eran raras, existían mujeres gladiadoras, y su participación en los combates se veía como un evento especial. Como si no fuera suficiente enfrentarse a otros guerreros armados y entrenados, los gladiadores podían tener la mala suerte de encontrarse con animales salvajes en la arena. Tigres, leones, toros e incluso elefantes eran usados en los terribles combates. Para sobrevivir a esto, se necesitaba más que solo fuerza de voluntad. Si lograban superar todos estos peligros, los gladiadores podían comprar su propia libertad si lograban acumular suficiente dinero, una oportunidad que otros tipos de esclavos rara vez tendrían. Los lanistas hacían grandes apuestas en dinero, colocando a sus mejores gladiadores en la arena. Si el gladiador resultaba victorioso, recibía una pequeña parte de ese dinero. Los gladiadores más famosos podían llegar a acumular una fortuna, y muchos seguían luchando incluso después de haber comprado su libertad. No todas las luchas eran hasta la muerte. En espectáculos más pequeños, los gladiadores podían detener el combate tras el primer golpe o simular una muerte falsa. Una de las formas de simular una muerte era caer al suelo fingiendo haber sido mortalmente herido, y luego reventar una pequeña vejiga con sangre de algún animal, dando la impresión de que la sangre pertenecía al gladiador. La vida del gladiador derrotado podía ser perdonada o no por la figura de mayor autoridad presente en el espectáculo, que podría ser el organizador del evento o el propio emperador romano. Esto se hacía con un gesto utilizando el pulgar de la mano derecha. Cuando el pulgar apuntaba hacia arriba, el gladiador sería perdonado y viviría para luchar otro día. Cuando apuntaba hacia abajo, su vida terminaría en las arenas de la arena. Había muchas arenas dispersas por todo el Imperio Romano, pero ninguna se comparaba con el Coliseo. El Coliseo tenía una estructura monumental, fue el anfiteatro más grande jamás construido y podía albergar alrededor de 60.000 espectadores. Muchos otros tipos de eventos se realizaban en el Coliseo, como obras de teatro y juicios de criminales, pero el combate de los gladiadores siempre fue la atracción favorita, esperada con ansias por toda la población romana. Algo muy similar a los grandes campeonatos deportivos de hoy en día, las entradas se vendían con varios días de antelación y se volvían más caras conforme se acercaba el día de las luchas. En el Coliseo se realizaban combates impresionantes, con los gladiadores representando batallas históricas épicas, e incluso en algunas ocasiones la arena del anfiteatro se inundaba para que pudieran llevarse a cabo combates navales. Muchos gladiadores se convirtieron en verdaderas leyendas en la arena, siendo inmortalizados en pinturas y esculturas de la época, y las grandes luchas se convirtieron en el tema principal en las calles de Roma. Toda esta fama y la oportunidad de obtener riqueza y prestigio atrajeron incluso a hombres libres a luchar en la arena. Entre estos hombres, incluso un emperador romano se dejó llevar por el deseo de experimentar en carne propia lo que era ser un gladiador. Su nombre era Cómodo,
y a pesar de su aparente valentía, Cómodo no luchaba de manera justa, enfrentándose solo a animales heridos o forzando al gladiador adversario a usar una espada de madera. Los combates de gladiadores también se utilizaban para desviar la atención de los ciudadanos romanos en tiempos de crisis. La popularidad de los juegos hacía que muchos olvidaran los problemas, lo que evitaba posibles rebeliones. Junto con ello, se distribuían pan y vino gratis a los espectadores. Era el famoso pan y circo. Muchos políticos romanos incluso ofrecían eventos gratuitos en el Coliseo, ganándose la simpatía de la parte más pobre de la población y logrando una imagen de generosidad. Entre los gladiadores, sin duda, uno de los más famosos es Espartaco, quien, cansado de luchar para satisfacer las ambiciones de los ricos y la sed de sangre de la población romana, decidió rebelarse. En 73 a.C., Espartaco, junto con 70 de sus compañeros de entrenamiento, que también eran gladiadores, lograron escapar del centro de entrenamiento en el que eran prisioneros y comenzaron a atacar otras academias, liberando a un gran número de gladiadores y otros esclavos. Lograron formar un ejército de cerca de 40.000 rebeldes, desatando lo que se conoció como la Tercera Guerra Servil. Pero esto es tema para otro video. A pesar de la rebelión de Espartaco, que trajo grandes pérdidas a Roma, los combates entre gladiadores continuaron existiendo por muchos siglos, y fue solo alrededor del año 404 después de Cristo que se suspendieron oficialmente. El emperador romano Honorio decidió prohibir los juegos en todo el territorio romano. La prohibición fue motivada por un episodio en el que un monje cristiano, Telémaco, intentó detener una lucha de gladiadores y fue apedreado hasta la muerte por la multitud. A pesar de la prohibición, las luchas de condenados con animales salvajes, conocidas como venaciones, continuaron durante un siglo más. Las carreras de cuadrigas también permanecieron populares hasta el final de la Antigüedad tardía, en el siglo VI. En esa época, los eventos estaban en declive y ya no atraían a la misma cantidad de espectadores que antes. Además, la influencia cristiana contribuyó a que los juegos de gladiadores fueran vistos como un espectáculo bárbaro. La historia de los gladiadores es tan gloriosa como trágica, pero estos guerreros siempre serán recordados como los héroes de la arena.